Nos complace darle la bienvenida a nuestro primer LASRA en Conexión del 2023 de la Asociación Latinoamericana de Anestesia Regional, LASRA Internacional. En esta ocasión tenemos como expositor al Dr. Miguel Ángel Reina, quien presentará el tema Microanatomía del contenido espinal y su aplicación en anestesia regional y el tratamiento del dolor. El Dr. Miguel Ángel Reina es profesor agregado de la Facultad de Medicina Universidad CEU San Pablo, contando con servicio de anestesiología en el Hospital Universitario Madrid Montepríncipe. Department of Anesthesiology, University of Florida College of Medicine, Gainesville, Florida, USA. Esta charla estará moderada por la doctora Gabriela McKay, quien es doctora en medicina egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, contando con una especialización en anestesiología y reanimación en el Hospital Santo Tomás, además de un entrenamiento de anestesia regional en el Hospital Banco de Prótesis, Montevideo, Uruguay, y además como médica especialista en el Hospital Santo Tomás. Antes de iniciar, nos complace presentar al Dr. Juan Pablo Rodríguez, presidente de LASRA Panamá, quien nos dará unas palabras de bienvenida. El Dr. Juan Pablo Rodríguez es magíster en anestesiología y reanimación Universidad de Panamá, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, contando con un doctorado en algiología en la Universidad de Panamá, Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, siendo también creador de la unidad de dolor en el Hospital Rafael Esteves, y siendo un médico funcionario de anestesiología y algiología en el Hospital Rafael Esteves en Aguadulce. Hola, muy buenas, Latinoamérica y España. Es un placer para nosotros, Panamá como sociedad, presentar al distinguido doctor Reina en esta excelente exposición que nos va a brindar directamente desde España a una hora ya de la madrugada prácticamente. Y bueno, sin más que decir, y pues dando un agradecimiento a todo lo que es la red internacional por permitirnos esta distinción a Panamá, los dejamos con el doctor Reina. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Juan Pablo Rodríguez. Sin más que agregar por ahora, los invitamos a ponerse cómodos y prepararse para aprender junto con el doctor Miguel Ángel Reina sobre la microanatomía del contenido espinal y su aplicación en la anestesia regional y el tratamiento del dolor. El periodo de preguntas es al final de la charla, pero pueden formulárselas al chat a la doctora Gabriela McKay, moderadora de este espacio. Buenas tardes, les hablo desde Madrid. Es un placer para mí poder compartir con todos ustedes los hallazgos que nosotros encontramos en el laboratorio sobre el contenido de la columna espinal de interés en las técnicas de anestesia regional y tratamiento del dolor. Quiero agradecer a las autoridades de LASRA Panamá por haberme invitado a compartir con ustedes. Yo soy un médico anestesiólogo que dedica mi actividad asistencial en quirófano y simultáneamente realizo trabajos de investigación en el laboratorio. No tengo conflictos de intereses pues para la realización y presentación de estos temas. Intentando dar respuesta, podemos decir que el canal espinal está recubierto por una membrana denominada membrana epidural, una cobertura interna que vemos en color azul en las imágenes. El periósteo como tal, el hueso, no está en contacto directo con el espacio epidural. Tiene interés conocer que esta membrana tiene axones sensitivos en su espesor y el estímulo de estos axones por procesos inflamatorios podría justificar que nos lleguen pacientes con dolor de espalda, con una clínica compatible con una hernia de disco vertebral, que pueden estar acompañados de una imagen de resonancia magnética absolutamente normal. Ese dolor puede tener origen en una inflamación de la membrana peridural, aunque las imágenes no lo demuestren. Aquí tenemos un esquema de la relación entre el ligamento longitudinal posterior superficial y profundo con la membrana peridural. A la derecha y arriba intentamos arrancar esa membrana del periósteo en color azul. Abajo vemos en la izquierda de la imagen un corte sagital del cuerpo vertebral y la membrana peridural, y entre esta membrana y el ligamento longitudinal posterior encontramos el plexo venoso de Batson. Cruzando el espacio epidural anterior
vemos los ligamentos anteriores de Hoffman en color amarillo que sujetan al saco dural. Aquí vemos tanto por delante como por detrás del saco dural y en color rosa débil la membrana peridural revistiendo por dentro al cuerpo vertebral próximo al espacio epidural anterior, como también revistiendo a la lámina vertebral a nivel del espacio epidural posterior. En esta muestra, aunque no siempre ocurre, la membrana peridural reviste por delante al ligamento amarillo. Y la membrana peridural, como indican las flechas azules, no solo reviste al conducto espinal, sino también al canal foraminal, tal como vemos en la imagen a la derecha. Estas son dos reconstrucciones 3D a partir de resonancias magnéticas de pacientes. No es un dibujo artístico, la diferencia es que el tamaño y forma que vemos, tanto como las distancias, espesores y la relación entre estructuras vecinas, son reales. Aquí vemos cómo la punta de la aguja llega al espacio epidural, donde atraviesa el ligamento amarillo, y comprobamos la posición de las raíces de la cola de caballo. Asignamos de forma arbitraria el color azul a las raíces posteriores y el color rojo a las raíces anteriores. Podéis comprobar cómo la aguja atraviesa los ligamentos supraespinosos e interespinosos, ambos muy delgados, y cómo llega a la grasa epidural inmediatamente después de atravesar el ligamento amarillo. Comprobamos que la grasa epidural está a nivel del ligamento amarillo y que por detrás de la lámina vertebral no hay grasa. Entendemos por qué solo en un abordaje sagital medial se atraviesa el ligamento supra e interespinoso y por qué esto no ocurre a poco que nos separamos de la línea media para iniciar esa punción en un abordaje paramedial. Recordemos entonces que el ligamento amarillo se atraviesa en todo tipo de abordaje espinal y epidural, siempre. ¿Cómo es el ligamento amarillo? Está formado por dos partes, derecha e izquierda, que crecen por separado desde su origen embrionario y se fusionan en la línea media. A veces hay defectos de esa fusión y quedan pequeños espacios o gaps entre ambos ligamentos, tal como vemos en la reconstrucción. Ambos ligamentos están orientados a 45 grados, por tanto, en una punción lumbar atravesaremos un ligamento que tiene una localización oblicua. La consistencia de este ligamento amarillo es mayor al ligamento interespinoso, ya que tiene mayor proporción de fibras elásticas. El espesor es variable, tanto en el plano horizontal como también en el plano vertical. En este corte comprobamos que la morfología de ambas partes del ligamento amarillo no es necesariamente simétrica. Un ligamento puede tener mayor espesor que el otro. Y en esta disección facilitada por el profesor Lyric, vemos detalles de los gaps en la línea media. Si introducimos la punta de la aguja en un gaps, tendremos una falsa pérdida de resistencia no habiendo llegado aún al espacio epidural. El ligamento amarillo se extiende hasta la articular, por esa razón ocupa toda la ventana interlaminar y siempre deberá ser atravesado por la punta de la aguja. La grasa epidural está ausente en la región cervical. En la región torácica se encuentra grasa solo en el espacio epidural posterior. Y en la región lumbar identificaremos grasa tanto en el espacio epidural posterior, lateral y anterior. Esta grasa aumenta aún más su volumen en la región sacra. Esta imagen que vemos es en la región lumbar y podemos comprobar que hay grasa exactamente donde nosotros hacemos las punciones lumbar, a nivel de las ventanas interlaminares. No obstante, esa grasa está ausente por delante de las láminas vertebrales. La grasa epidural que ocupa la zona lateral se extiende hacia el canal foraminal. En esta disección vemos como el ligamento amarillo está al mismo nivel que la grasa epidural. Ambos están en íntimo contacto. Es la zona donde atraviesa la aguja epidural o espinal. La localización de la grasa epidural es predecible, se repite en todos los individuos con pocas variantes anatómicas. No es semilíquida, es igual al resto de la grasa del cuerpo, son paquetes de adipocitos con su pedículo vascular.
A la izquierda, superpusimos el ligamento amarillo con cierto grado de transparencia para que ustedes puedan comprobar la relación espacial entre ambos, la grasa y el ligamento amarillo. Los paquetes de grasa epidural son excelentes reservorios lipofílicos para los anestésicos locales que se administran en este espacio. Aquí vemos la relación tridimensional con diferentes elementos vecinos de la columna, gracias al efecto de transparencia que aplicamos a algunas de las estructuras reconstruidas. En la región sacra aumenta la proporción de grasa, sobre todo en el espacio epidural anterior, grasa que facilita la introducción de epiduroscopios por el hiato sacro. Cuando inyectamos soluciones en el espacio epidural, esta sería la extensión que pueden alcanzar esos líquidos. Parte de ese líquido se escapa al compartimento paravertebral a través de los canales foraminales, produciendo un bloqueo también a nivel de los ganglios espinales. Como ven, estas imágenes han sido captadas de los trabajos de Hogan. Aquí vemos la administración de soluciones en la columna lumbar donde solo hay raíces nerviosos. Ya no se visualiza médula espinal. La solución, al atravesar el canal foraminal, llega al compartimiento paravertebral. Comprobamos cómo el líquido se abre camino entre los adipocitos de la grasa que rellena esos lugares. Y si usamos grandes volúmenes, podemos comprobar cómo esas soluciones pueden llegar hasta los compartimentos paravertebrales a través de la grasa que se encuentra entre los músculos paravertebrales. En la columna lumbar, que es donde se realiza el mayor número de técnicas epidurales y espinales, el espacio epidural es real en la zona donde se introduce la aguja, mientras que es virtual por delante de la lámina vertebral, donde es imposible que llegue la punta de la aguja. Ahora veremos los ligamentos dentro del saco dural, dentro del espacio subaracnoideo espinal. Pues aquí vemos una disección realizada por la profesora Ritsuko Masuko desde Tokio, donde se observa el septo aracnoideo dorsal o ligamento posticum. Estos ligamentos justifican resultados inesperados y bloqueos espinales insuficientes por una inadecuada circulación del líquido cefalorraquídeo. En esta otra disección, también de la profesora Ritsuko Masuda, vemos el ligamento denticulado que está siempre presente y otra amplia formación posterolateral que se extiende como una rara burbuja ocupando el espacio subaracnoideo posterior. Fíjense cómo puede alterar el normal movimiento del líquido cefalorraquídeo. En esta otra disección vemos un corte longitudinal del ligamento aracnoideo dorsal, el ligamento posticum, que se extiende a lo largo de todo el saco dural, dividiéndolo en dos compartimentos líquidos posteriores. Un ligamento así, lógicamente, va a alterar la libre circulación del líquido. Estos son los esquemas al alcance de todos en Internet. La pregunta sería si estos dibujos responden realmente a la realidad. La distribución de las venas epidurales no es igual en toda la columna. Se modifica en las diferentes regiones de la columna, tal y como podemos ver en las imágenes. La cantidad y distribución de venas en la región cervical, torácico alto, torácico bajo, lumbar o sacro es diferente. Tras ver estas imágenes, podríamos decir que los esquemas y comentarios de los libros coinciden más con la distribución en la región torácica baja. A diferencia, en la región lumbar las venas se agrupan como en nidos vasculares. Pero exactamente ¿dónde están esos nidos? ¿Es fácil pincharlos o pasar catéteres epidurales a través de esos nidos? Aquí vemos en nuestras muestras cómo esos nidos de vasos están separados por la grasa epidural. Ustedes ahora ya conocen que la grasa epidural está a nivel de la ventana interlaminar
y que entre dos paquetes de grasa se encuentra la lámina vertebral, donde por delante de ella no hay grasa, pues ahí están los nidos de venas por delante de las láminas vertebrales, donde el espacio epidural es virtual. Aquí vemos más detalles de la ubicación de las venas epidurales dentro del espacio epidural. Aquí en esas estructuras en color azul corresponden con las venas epidurales. Y aquí tenemos una disección donde identificamos las láminas vertebral, el ligamento amarillo y las venas que se organizan en esos acúmulos delante de las láminas vertebrales, señaladas en la imagen con un plástico color azul. A la izquierda observamos a los ligamentos anteriores de Hoffman, en amarillo. En la imagen central vemos los ligamentos meningovertebrales, laterales, también en amarillo. Y las imágenes de la derecha y abajo vemos a un paciente en prono y a los ligamentos posteriores, que coinciden por su localización con el ligamento descrito por Blumberg como ligamento dorso-medial de Blumberg. No obstante, este ligamento no es tan robusto como lo describió su autor, es delgado e incompleto. Aquí vemos ligamentos laterales que fijan al saco dural y vasos que cruzan el espacio epidural para llegar a nutrir lo que es el saco dural y también actúan como vasos. Aquí los vemos en color rojo sujetando al saco dural, como si fuesen ligamentos. Y revisando muchas más resonancias magnéticas de la columna normal en nuestro laboratorio, vimos que en un porcentaje de pacientes se observaban estas pequeñas estructuras entre los paquetes de grasa, que vemos también en color azul. Estas estructuras están justo por delante de la lámina vertebral, donde el espacio era virtual y donde ya habíamos encontrado los nidos de venas. Pero, ¿qué eran realmente estas pequeñas estructuras que aquí vemos reconstruidas en color azul? Tras hacer una reconstrucción 3D de esas estructuras que llamaron nuestra atención y que ahora las vemos en color azul, estas no son otra cosa que fibrosis que se encuentran a ese nivel entre la lámina vertebral y que se fija a el saco dural por la parte posterior. Aquí vemos señalando con una flecha amarilla esos puentes de fibrosis por delante de la lámina vertebral, tanto en la disección en la imagen de la izquierda como en la reconstrucción 3D a la derecha. ¿Por qué sabemos que son fibrosis? Porque hicimos disecciones intentando buscar qué era eso. Y estas son las imágenes. Veamos la imagen de la izquierda, donde vemos detalles de esos puentes de fibrosis. Estas fibrosis por delante de la lámina vertebral probablemente contribuyan a que se desvíen hacia un lateral aquellos catéteres epidurales que intentamos avanzar cranealmente. Analicemos ahora el saco dural espinal. Si tomamos una muestra de su superficie epidural, ¿qué encontraremos? Esta es una imagen estudiada por microscopía electrónica de barrido de esa superficie externa del saco dural, donde identificamos fibras de colágeno, pero que están orientadas en diferentes direcciones. Las fibras no son ni longitudinales ni paralelas como nos habían contado en los libros hasta ahora. Estas fibras más gruesas son fibras elásticas, pero que también están orientadas en todas las direcciones. Aquí vemos un corte sagital del saco dural espinal humano, el espesor completo de ese saco dural donde podemos identificar unas 80 láminas durales concéntricas aproximadamente. A la izquierda se identifica en color oscuro el espacio epidural. A la derecha, entre la duramadre y la lámina aracnoidea, encontramos un espacio subdural adquirido y más interno, donde está el líquido cefalorraquídeo, corresponde al espacio subaracnoideo espinal.
Pero veamos con más detalle esas láminas durales que forman el espesor de la duramadre, pues aquí vemos aproximadamente unas 3 unidades o láminas durales, cada una formada por múltiples láminas delgadas con fibras dirigidas en todas direcciones. Toda esta estructura lo que va a producir es un aumento de la resistencia mecánica, pero va a dar como propiedad una estructura permeable a las moléculas. La duramadre en sí es permeable a las moléculas que quieren atravesar desde el espacio epidural hasta el espacio subaracnoideo. Recién la lámina aracnoidea es la que va a ser el efecto barrera. Aquí tenemos otra muestra de la duramadre donde se ven esas múltiples capas concéntricas. En este corte axial al eje de la columna, identificamos la duramadre, la lámina aracnoidea, el espacio subdural adquirido, por fuera vemos el espacio epidural y por dentro de la lámina aracnoidea vemos el espacio subaracnoideo relleno por el líquido cefalorraquídeo y donde se van a localizar las raíces nerviosas de la cola de caballo. Durante una cirugía se realiza la disección del saco dural. Vemos aquí en la imagen A y B y en la imagen B vemos cómo una pequeña tijera va cortando esa duramadre. En la imagen C vemos de que la duramadre ya ha sido cortada y lo que se ve es la lámina aracnoidea abombada porque en su interior tiene el líquido cefalorraquídeo. Es una membrana transparente, muy delgada, pero muy importante, quizás lo más importante dentro del saco dural, porque es la que va a formar la barrera que va a controlar el pasaje de moléculas de epidural a subaracnoideo cuando nosotros realizamos una técnica epidural. Este es el espesor de la lámina aracnoidea espinal estudiada por microscopía electrónica de transmisión. Vemos que está formada por células aracnoideas firmemente unidas entre sí a través de sus membranas plasmáticas. No queda espacio entre las células. Las membranas unidas están en contacto unas con otras. Esto obliga a que cualquier molécula que pasa desde el espacio epidural al espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, hará un pasaje transcelular atravesando las membranas plasmáticas y el citoplasma de estas células aracnoideas. Según su liposolubilidad, estas moléculas pasarán con mayor o menor dificultad. Ahora veremos el trabeculado aracnoideo espinal. ¿Qué interés tiene para ustedes el trabeculado aracnoideo? Probablemente ninguno. El trabeculado aracnoideo forma fundas a cada una de las raíces nerviosas, como se indican en las flechas amarillas. Este trabeculado también va a aportar fundas a los vasos que de forma libre atraviesen el líquido cefalorraquídeo. Esta funda aracnoidea, ahora en rojo, limita un pequeño compartimento que rodea a las raíces nerviosas, también relleno por una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Por fuera de estas fundas aracnoideas se encuentra el volumen principal total del líquido cefalorraquídeo espinal. Si por accidente el volumen de anestésico local fuese parcialmente inyectado dentro de una funda aracnoidea, la concentración de este anestésico local no se podría diluir como lo hace habitualmente dentro de la masa total del líquido cefalorraquídeo espinal, alcanzando un efecto neurotóxico sobre esa raíz nerviosa. De esta forma, dosis clínicas de anestésico local inyectadas a nivel espinal podrían ser tóxicas cuando son parcialmente inyectadas dentro de una funda aracnoidea. En nuestro laboratorio revisamos si la hipótesis que nosotros presentamos en la diapositiva anterior podría ser real. Aquí nosotros revisamos este evento y realmente puede ser posible. La funda aracnoidea es transparente y permite a nosotros ver cómo el orificio de la punta de la aguja se introduce por dentro de esta funda. Este evento, si es posible y podría justificar el origen de algunas complicaciones neurológicas como el síndrome de Caudequina o el síndrome de irritación radicular transitoria que aparece después de una anestesia espinal.
que en principio la técnica se hizo de forma totalmente normal. Aquí vemos un corte completo del saco dural y su contenido, incluyendo las raíces nerviosas de la caudequina. Hay raíces nerviosas motoras y sensitivas que pueden ser alcanzadas durante una punción espinal realizada por un abordaje desde la línea media. La parestesia es un evento probable cuando hacemos una punción lumbar. Si alcanzamos el cono medular en color naranja, se producirá una inyección intraneural y el paciente seguramente desarrollará una complicación neurológica mayor y permanente, tal como es una paraplegia permanente. Ha habido reportes de paraplegias permanentes después de una punción entre la segunda y tercera vértebra lumbar como resultado de variaciones anatómicas que existen al final de la médula espinal, produciendo un descenso de ese cono. Aquí vemos detalles de los axones que se encuentran dentro de las raíces nerviosas de la caudequina. Observamos a más aumentos los axones mielinizados dentro de las raíces nerviosas de la caudequina, viendo detalles de los axones, de la mielina y del endoneurio que rodea a cada uno de esos axones mielinizados. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestros pacientes experimentan una parestesia? Esto es lo que puede ocurrir usando una aguja espinal como lo hacemos de forma habitual en el quirófano. Esta lesión puede ocurrir durante una parestesia después de realizar una anestesia espinal, pero estos pacientes en general no sufren una evidencia clínica de esta lesión porque la función del nervio queda preservada por otros miles de axones que hay dentro de la misma raíz nerviosa. Aproximadamente en una raíz nerviosa puede haber unos 8.000 axones. Otro tema a valorar es el bloqueo subdural accidental. Analicemos qué ocurre con este tipo de bloqueo. Esta es la típica extensión de la solución de contraste examinada bajo rayos X cuando ocurre esto en un paciente e inyectamos un poco de contraste. Los síntomas son atípicos y diferentes en cada paciente, porque por alguna razón desconocida hasta ahora, la extensión de ese contraste es asimétrica. En este evento, en A, vemos la extensión de la solución dentro del espacio subdural en color azul. En B, vemos la extensión de esa solución subdural en azul y dentro del espacio epidural en rojo. Curiosamente, no se produce una extensión circunferencial a lo largo de todo el saco dural, como podría esperarse. Para entender esto, será necesario conocer aún más en profundidad qué ocurre con el espacio subdural y cómo se produce este tipo de complicación. A pesar de lo que digan los libros clásicos de anatomía, el espacio subdural no existe anatómicamente. Y eso ya lo publicamos en el Regional Anesthesia Pain Medicine años atrás. Entre la lámina dural más interna y la lámina aracnoidea no hay un espacio, sino que hay un compartimento ocupado por un tejido muy particular, formada por células de tipo estrellado que denominamos células neuroteliales. Estas células son muy frágiles y cuando se rompen forman como una pequeña burbuja. Dependiendo el origen de que produjo esa rotura, pues por ejemplo, la inyección de un líquido en el espesor del saco dural, porque el orificio de la aguja epidural está cabalgando en ese espesor, esa burbuja comienza a crecer y se extiende, dando origen a un nuevo espacio, pero de tipo adquirido. El tamaño y extensión dependerá del volumen que se inyecta cuando la aguja está colocada en esa zona. Y aquí lo vemos en un esquema. Aquí vemos una muestra normal del espesor del saco dural. Como ustedes ven, no hay ningún espacio entre la dura madre, indicada por las flechas en amarillo, y la lámina aracnoidea, también marcada por otras flechas en amarillo. El espacio subdural no existe anatómicamente, no se nace con ese espacio, es un espacio adquirido. Arriba no hay ningún espacio entre la dura madre y la lámina aracnoidea,
pero por debajo y en la misma muestra sí hay un espacio entre la dura madre y la lámina aracnoidea denominado espacio subdural adquirido. Este espacio que se crea no es circunferencial. Esto explica la asimetría del nivel alcanzado por la extensión de la solución de contraste a lo largo de la columna cuando lo inyectamos en un caso de bloqueo subdural accidental. Estas son las células críticas que dan lugar a este evento. Son esas células estrelladas responsables de origen de este espacio. Esta es una imagen tridimensional capturada por microscopía electrónica de barrido donde se muestra cómo es una célula neurotelial. Aquí vemos dos células neuroteliales vecinas obtenido por microscopía electrónico de transmisión, donde hay pocas uniones especializadas de membrana que unan a estas dos células, lo cual transmite fragilidad al tejido que ocupa. El compartimento subdural es un compartimento de baja resistencia porque estas células se rompen con mucha facilidad, a diferencia de los tejidos vecinos como la dura madre o las células aracnoideas que forman la lámina aracnoidea. Analicemos esta complicación. La duramadre está formada por fibras, es más rígida. La aracnoides está formada por célula, es más elástica. Después de un amplio efecto tienda, tras empujar con la punta de la aguja epidural, se produce la perforación de la duramadre, pero solo de la duramadre. La punta de la aguja empuja y perfora y despega a la lámina aracnoidea de la duramadre, creando un espacio subdural adquirido. Un catéter podría ser introducido, pero nosotros consideramos que sería necesario analizar experimentalmente si esa hipótesis es válida. Después de revisar este evento en nuestro laboratorio, efectivamente esta complicación es posible. Nosotros podemos confirmar que es posible introducir un catéter epidural de lo que usamos habitualmente, 20G, dentro del espacio subdural espinal. Ahora hablaremos de las punciones lumbares, las lesiones que se producen en ese saco dural y que podrían justificar el origen de cefaleas postpunción lumbar. Aquí vemos agujas espinales de tipo biselada, tipo Quinque, y punta de lápiz tipo Witrake. Pues a la izquierda vemos detalles de la punta de una aguja biselada y a la derecha y abajo los detalles de la punta de una aguja punta de lápiz. Esta es la hipótesis que justifica el mayor tamaño de las lesiones que se producen en el saco dural, dependiendo el alineamiento del bisel de una aguja tipo Quinque. Este trabajo de Mig ha sido repetido en sucesivas ediciones del libro de Miller, pero verán de que no es correcto. Ya hemos visto que las fibras no son ni longitudinales ni paralelas, como se describen en este esquema. Eso lo han visto en diapositivas anteriores, donde las fibras pues siguen diferentes direcciones. Esta imagen que la publicamos en el 2002, confirma que la recomendación de alinear el bisel de una aguja tipo Quinque paralela al eje de la columna para disminuir el tamaño de la lesión y producir menos cefalea postpunción no tiene ninguna lógica. Aquí vemos dos lesiones desde el líquido cefalorraquídeo hasta la superficie interna del saco dural, donde vemos de que no el área de ambas lesiones en vertical y horizontal pues no tiene diferencias estadísticamente significativas. Ustedes ven visualmente que son casi iguales las lesiones. Aquí vemos lesiones producidas por aguja 25G, arriba agujas biseladas y por debajo la lesión producida por una aguja de tipo Witrake, punta de lápiz. Las flechas indican el borde de la lesión. Estamos viendo desde la superficie interna del saco dural como si nosotros fuésemos líquido cefalorraquídeo. Lo que se está mostrando es la lesión sobre la lámina aracnoidea, porque se producen dos lesiones, uno sobre la lámina aracnoidea y otro sobre la dura madre, y están coalineadas ambas lesiones, pero cierran a diferente tiempo. La lesión de la dura madre cierra más rápido, con lo cual, como vemos en esta imagen superior,
en la cual las flechas indican los bordes de la lesión aracnoidea, a través de esa lesión vemos que la dura madre ya está parcialmente cerrada. En la imagen de abajo vemos que los bordes de la lesión producida por la aguja punta de lápiz son bordes más rotos, más esfacelados, con lo cual no justifica la denominación de agujas atraumáticas. No son agujas atraumáticas, producen una lesión más rota que la aguja biselada. Aquí lesiones producidas por una aguja de menor diámetro, 27G, punta de lápiz. En la imagen superior lo vemos desde fuera, vemos la lesión de la dura madre que está casi cerrada, y en la imagen inferior vemos desde dentro del saco dural la lesión aracnoidea, pero por dentro de la lesión vemos que la dura madre ya se ha cerrado, con lo cual ese orificio ya está obturado, aunque todavía esté parcialmente abierta esa lesión. Todas estas imágenes que les muestro se tomaron 15 minutos después de 15-20 minutos después de haber retirado la aguja de punción. Ese es el tiempo en el cual rápidamente se ha cerrado este tipo de lesión. La importancia de esta figura es que se muestran lesiones producidas por agujas de diferente diseño y diferente diámetro, todos capturadas al mismo aumento, con lo cual es comparativo. La imagen más grande corresponde a una aguja epidural tipo 17G, por debajo producida por una aguja biselada 22G, y ya pues a la derecha, arriba, una aguja 25G tipo Quinque, por debajo vemos una lesión más rota grande producida por una aguja 25G Witraque, y ya más hacia abajo producida por una aguja punta de lápiz 27G, que son las que nosotros utilizamos habitualmente, y aún más abajo por una aguja biselada 29G. Nosotros no usamos la aguja 29G porque nos produce más problemas que beneficio, porque es una aguja que se deflexiona y muchas veces pues nos obliga a hacer varias punciones, con lo cual sufrimos el riesgo de hacer múltiples punciones y no tener ninguna ventaja. Ahora surge la pregunta clave: ¿por qué, si la aguja punta de lápiz produce una lesión en principio más rota, por qué clínicamente nos da mejores resultados? Probablemente porque en la técnica de punción lumbar que hacemos no siempre es una técnica que logramos al primer intento. Muchas veces chocamos contra hueso una, dos, tres veces hasta que reorientamos el ángulo de incidencia y logramos hacer la punción lumbar. En esos choques contra hueso, la aguja punta de lápiz no deforma su punta, mantiene su diseño original, a diferencia de la aguja biselada, que si choca contra hueso, dependiendo de la fuerza que aplicamos, del ángulo de incidencia en el choque contra el hueso, produce una deformación y se dobla la punta, como vemos en la imagen. Si nosotros reintentamos, después de haber chocado contra el hueso, otra punción, esa punción con la punta deformada va a producir una lesión mucho mayor de tamaño respecto a como era con el diseño original. Y esto justificaría por qué puede haber más cefaleas por el uso de agujas Quinque, en el caso de que choquemos contra hueso. Si no, en principio no habría una diferencia estadísticamente significativa en el área de la lesión usando ambos tipos de aguja. Algo que les quiero comentar ya finalizando es que los estudios sobre lesiones han sido realizados en cadáver fresco, pero que era la imagen de lo que ocurría 20 minutos después de haber retirado la aguja. Eso significa que es el tiempo que dimos para que se pueda cerrar esa lesión. Hemos hecho y publicado recientemente un trabajo dinámico realizado en corderos, donde se realizaron punciones y se sacrificaron los animales pues al día, a los 3 días, 5 días, y de esa forma se vio cómo se iba modificando el tamaño de esa lesión, cómo se iba modificando el cierre de esa lesión. Y lo que observamos que a los 7 días todavía queda un 35% abierto de esa lesión en el modelo de cordero.
Nosotros a priori pensamos que en 7, 10 días desaparece la clínica y eso ocurre porque se cierra esa lesión. Probablemente no se cierre y eso es lo nuevo que aportamos, sino de que logramos un porcentaje de cierre lo suficiente como para que la producción de líquido cefalorraquídeo pueda compensar la pérdida y lograr nuevamente ese reequilibrio que se había perdido. Esto justifica que haya un mínimo porcentaje de pacientes donde esa lesión puede quedar abierta, tardar mucho más tiempo en cerrarse completamente y mantener cefaleas postpunción de tipo crónico que pueden alcanzar 3 meses hasta 6 meses. Con esta diapositiva ya me despido de ustedes. Muchas gracias por haber atendido a esta presentación. Les dejo abajo mi email para cualquier contacto que quieran hacer. Y en PubMed, usando Reina MA, podrán encontrar en este momento 103 artículos nuestros para que los puedan revisar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas aquí que nos han hecho. La primera, ¿pueden los hallazgos descritos, doctora Masuda, explicar casos de pacientes con anestesias subaracnoideas fallidas reiteradas, con salida de líquido cefalorraquídeo aparentemente normal, pero con peridural exitosa? Bueno, buenas noches aquí desde España. No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Perfectamente, doctor. Perfectamente. Bueno, pues es un gusto compartir con todos ustedes, con toda Latinoamérica, esta sesión donde pues intentamos compartir trabajos que nosotros hemos hecho en el laboratorio a lo largo de años y pues con la colaboración de varios integrantes, no solo de España, sino de diferentes países. En cuanto a la pregunta, sí, efectivamente, se puede dar las circunstancias de que haga una técnica espinal normal, limpia, donde sale el líquido cefalorraquídeo a un flujo normal. Sin embargo, después de la administración, pues no se logre el efecto clínico esperado, justamente por la existencia de estos compartimentos que no permiten una dilución y distribución homogénea. Nosotros cuando inyectamos un anestésico local, ese anestésico local no va a entrar en contacto con la médula y las raíces de la cola de caballo a la misma concentración que lo inyectamos. Se va a diluir aproximadamente en función del volumen que hay de líquido cefalorraquídeo, se va a diluir unas 20 veces. De esa forma, una vez que se diluyó las 20 veces, ayudado por la libre circulación del líquido cefalorraquídeo, pues va a llegar a las raíces y de la médula para hacer ese efecto. Si nosotros inyectamos en un compartimento cerrado que no tiene una libre circulación, pues no va a llegar a todas las estructuras como lo tendría que hacer. Eso justifica que el bloqueo sea ineficaz, sea insuficiente, puede estar parcheado, puede tener un componente más alto en un lateral respecto al otro, y todo esto se debe pues por esos compartimentos que a priori no se sabía que existían. Y en ese paciente en concreto, eso se va a repetir en futuras técnicas espinales, porque esa alteración anatómica pues la va a seguir manteniendo. Sin embargo, pues un bloqueo epidural, tal como dice quien formuló la pregunta, puede ser absolutamente normal y dando la respuesta que nosotros necesitamos para esa cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, doctor. Aquí hay otra. Dada la ubicación de los paquetes vasculares, ¿sugieren estos hallazgos alguna estrategia para reducir el riesgo de inserción vascular al colocar un catéter epidural? No. O sea, cuanto más intentemos avanzar un catéter, o sea, más niveles espinales a nivel craneal, querramos dirigir un catéter,
pues va a pasar dos cosas. Una, que vamos a ir chocando contra esos diferentes nidos vasculares con la posibilidad de canalizar alguna vena, con lo cual pues al aspirar saldrá líquidos, saldrá sangre y tendremos que retirar el catéter para retirarlo de esa sangre, si no pues haremos una inyección intravascular. Y por otro lado, esa fibrosis que está junto con esos paquetes, nidos vasculares, lo que va a ayudar es a desviar los catéteres. La mayor cantidad de los catéteres que colocamos tienen una tendencia a la lateralización. Esos hicieron estudios por resonancia magnética hace muchos años por el profesor Hogan y vio de que pues, había hasta un 70% de lateralización de esos catéteres. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos la técnica epidural, ponemos una dosis a través de la aguja en muchas ocasiones. Entonces, esa dosis que ponemos a través de la aguja, pues va a poder recircular a través del espacio epidural, lateral, anterior, y va a tener un bloqueo completo como se espera. Pero ¿qué ocurre? Cuando a continuación conectamos una bomba de perfusión a través de ese catéter, pues es cuando pasado una cantidad de horas que se va el efecto del bolo, aproximadamente dos horas después, va a empezar a formularse pues, el efecto clínico de esa lateralización, donde pues, el gota a gota de ese catéter va a ir cayendo a predominio de unas raíces laterales y no de las contralaterales. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿La cantidad de grasa epidural hacia las zonas lumbares bajas es proporcional al peso en obesos? ¿Podría realmente acondicionar un efecto, ya sea aumentar o disminuir el efecto del bloqueo en obesos? Se estudió las alteraciones patológicas que puede haber de la grasa. Lo que hemos visto aquí en relación a la grasa epidural es que la grasa epidural no está por ahí, sino de que la grasa epidural está concretamente en unos lugares determinados que son los que ustedes vieron en la figura. Esas son reconstrucciones a partir de resonancias magnéticas de pacientes normales. Entonces, esa es la distribución esperable. Por eso se puede predecir dónde podemos encontrar la grasa epidural. Eso puede tener interés a efectos de reservorios lipofílicos, de temas farmacocinéticos. En cuanto a la patología, la alteración, se puede dar un aumento de la cantidad de grasa en casos de lipomatosis o pacientes tratamientos con corticoides. El efecto de los corticoides puede producir un aumento de la grasa. Por ejemplo, el efecto de una estenosis de canal, la estenosis lo que hace es hacer desaparecer la grasa. ¿Por qué? Porque el aumento de presión que se genera a nivel de la estenosis produce una ligera isquemia de los vasos que van a nutrir a esos adipocitos y por eso pues terminan desapareciendo y por eso a nivel de una estenosis de canal no hay grasa epidural. Por último, tenemos el caso de las escoliosis. En las escoliosis pues hay un arco de esa escoliosis va a tener un aumento de grasa y el arco contrario del contralateral pues va a tener una disminución de grasa. Concretamente, en los pacientes obesos no se vio una diferencia estadísticamente significativa entre lo que sería el aumento proporcional de grasa corporal con el aumento que se podría dar a nivel de epidural. O sea que el paciente obeso no va a tener un aumento de grasa epidural. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Un saludo a doctor Miguel Ángel. Es el doctor Saucillo en México. Felicitaciones. Pregunta, ¿las fibrosis que menciona serían catalogadas como plicas? Bueno, muchas gracias, doctor Saucillo, por los saludos que me envía desde México. Esas fibrosis no estaban descritas como tal, esas fibrosis no tienen nombre propio. La proximidad del saco dural directamente con el periósteo de la lámina vertebral
pues hace de que en ese lugar haya un aumento de presión, y ese aumento de presión hace de que no pueda crecer grasa. Y se genera por el efecto de la irritación crónica en ese punto, porque es un punto de contacto, el movimiento de flexo-extensión de la columna. Cada vez que hay una flexo-extensión, pues el saco dural roza contra lo que sería la lámina vertebral. Eso genera una ligera inflamación, pues que termina reparándose con fibrosis. A lo largo de los años, pues esas fibrosis se refuerzan. Si pueden darse el nombre de plica, pues sí, se puede dar el nombre de plica, porque eso queda como una fijación más del saco dural. Las plicas de alguna forma pues están fijando pues dos estructuras vecinas. Tenemos otra pregunta de Piero Canepa. Muchas veces uno hace una punción lumbar diagnóstica y estando en el espacio subaracnoideo, algo de líquido cefalorraquídeo sale por la aguja. Resulta imposible aspirar líquido. ¿Cómo explica este fenómeno? Ocurre que nosotros tenemos toda una estructura de trabecular. O sea, nosotros teníamos el saco dural formado en el 90% externo por la dura madre, está revestido por dentro por la lámina aracnoidea, que hemos visto que son esas células que van a hacer el efecto barrera para el paso de fármacos, y a partir de la lámina aracnoidea empieza a proyectarse, a crecer láminas también aracnoideas que empiezan a envolver paquetes de colágeno, y eso es lo que va a formar el trabeculado aracnoideo. Entonces, ese trabeculado aracnoideo que está cruzando todo el espacio subaracnoideo y que tiende a envolver pues, raíces, vasos, todo lo que hay dentro del espacio subaracnoideo, queda como velámenes, ¿no? como telas de harapos, ¿no? Telas arrancadas, que están ahí medio flotando dentro del líquido cefalorraquídeo. Entonces, que cuando uno coloca una aguja, se puede dar la posibilidad de que esas telas tan delgadas pues se fijen, hagan contacto con la punta de la aguja. Entonces, de esa forma funcionan como si fuese una válvula, y eso impide que cuando nosotros aspiramos, al aspirar nosotros ejercemos una presión negativa dentro del lumen de la aguja, y eso hace de que esas láminas que están por ahí flotando del trabeculado aracnoideo pues se adhieran a la punta de la aguja e impidan que siga saliendo. Por eso es más que aspirar, es mejor para verificar si estamos o no, pues dejar de que el líquido cefalorraquídeo salga libremente. Entonces, pues si el paciente tiene una presión normal del líquido cefalorraquídeo, pues goteará como estamos acostumbrados a observar. Si nosotros decidimos por alguna razón aspirar, eso tiene que ser con las jeringas que menos vacío generan, que son las más pequeñas. Entonces tendríamos que hacerlo pues con una jeringa de insulina de 1 mililitro, como máximo una jeringa de 2 mililitros. Si nosotros aspiramos con una jeringa de 5 o de 10, pues es tal el vacío que generamos que es muy probable de que se pueda adherir una raíz nerviosa o directamente esos velámenes que son del trabeculado aracnoideo. Aquí tenemos dos preguntas del doctor Sebastián Álvarez Sosa. ¿Qué opina con respecto a la anestesia espinal a nivel torácico? ¿Y qué opina con respecto al uso de catéteres espinales? Bueno, yo particularmente no soy muy defensor de las anestesias espinales a nivel torácico, o sea, a partir de donde tenemos médula. Sí, por ejemplo, el profesor Imbeleoni en Brasil, pues él es un profesional que tiene mucha experiencia, que ha publicado bastante sobre anestesias subaracnoideas a nivel torácico. Hay que considerar muy bien cuáles son las curvaturas de la columna, porque en esas diferentes curvaturas va a haber un acomodamiento de la médula que se va a acercar o alejar de la parte posterior, dando cierto margen en pocos milímetros de que podamos tener en la parte posterior
líquido cefalorraquídeo y no que esté apoyando justo sobre la parte posterior directamente la médula. Eso va a estar favorecido por los efectos de las curvaturas de la columna, ¿no? Que van a desviar más o menos la médula dentro de esa estructura curva. En cuanto a lo que pasa, yo personalmente no tengo mucha experiencia clínica en el uso de esa técnica porque me inhibo e intento utilizar otras técnicas pues, para solucionar el tema quirúrgico. Pero bueno, yo sé de que hay quienes la hacen. Lo que pasa es que eso tiene que estar reservado para manos muy experimentadas. Esto no es para que lo haga alguien en formación, porque la lesión sobre la médula producida por la punta de la aguja pues sería una lesión seria, y más aún si dentro de la médula se produce una inyección del anestésico local, intramedular. Entonces ahí sí producía pues una catástrofe. De hecho, pues se han producido inyecciones dentro del cono medular por un cálculo erróneo de los niveles vertebrales, o sea, pensaba que pinchaba más abajo cuando realmente estaban pinchando a nivel de torácica 12, lumbar 1, y pues ahí se encontraban directamente con el cono, y las inyecciones a ese nivel han producido paraplegias, con lo cual el tema es lo suficientemente serio como pues para no explorar ese tema si no se tiene suficiente experiencia. En cuanto al uso de catéteres subaracnoideos, yo reservaría el uso pues, para pacientes con dolor crónico y sobre todo de tipo oncológico. En un momento determinado se pusieron de moda el uso de catéteres subaracnoideos y había quien quería usarlo hasta para obstetricia. Entonces, pues eso a mí ya me parece más despropósito, porque estamos entrando en una zona muy delicada del sistema nervioso central. Los catéteres, cuando uno los coloca, pues se orientan hacia craneal. Y cuando uno orienta hacia craneal un catéter subaracnoideo, pues lo empieza a colocar dentro de lo que es la estructura, empieza a chocar contra el cono medular. ¿Qué ocurre? Todas las raíces, el cono medular y la médula, están revestidos en como mangas de camisa que le aporta el trabeculado aracnoideo. O sea, el trabeculado aracnoideo pues aporta como unos tubos a cada una de las raíces de la cola de caballo. A nivel del cono, todas esas estructuras como de fundas de mangas de camisa, pues se juntan, se fusionan y se forma ahí pues como una encrucijada de fundas. Entonces, se puede de forma accidental colocar un catéter subaracnoideo pues dentro de esa estructura compleja. Entonces, pues la administración del anestésico local, aunque sea gota a gota, pues no va a tener capacidad para poder diluirse, y al ocurrir eso, pues va a estar en contacto directamente con la médula, con el cono medular y la médula, con unas concentraciones muy por encima de las que estaríamos nosotros en condiciones de usar. Aunque nosotros usemos una dosis que clínicamente sea la correcta, al no poder diluirse, el anestésico local va a estar en una concentración más alta que va a dar un efecto neurotóxico directamente sobre la médula. Entonces, en un paciente que es oncológico, que tiene un dolor intratable, que tenemos que mejorar ese confort de vida por el tiempo de vida que le queda, es un paciente que le queda una sobrevida de 1 mes, 2 meses, bueno, pues se puede usar ese tipo de catéteres, pero por ejemplo, usar ese catéter pues para manejar una paciente obstétrica, una paciente sana, para un dolor agudo, pues eso pues yo no lo recomiendo. Ok, por tema de tiempo, nos alcanza para leer una pregunta más. Los invitamos a escribir todas las preguntas que tengan al correo que ahora vamos a escribir en el chat. La última pregunta sería esta. Cuando haya una necesidad de punciones espinales repetidas, por ejemplo, para curaciones diarias,
¿Se debe cambiar el nivel de punción para disminuir el riesgo de cefalea postpunción dural o se debe usar el mismo espacio a nivel lumbar? Bueno, de ser posible, yo lo cambiaría dentro de los niveles que dispongo, que no son muchos. O sea, el nivel más alto que yo utilizaría sería entre lumbar 2, lumbar 3. O sea, tengo lumbar 2, lumbar 3, lumbar 3, lumbar 4, 4, 5 y 5 S1. Entonces, en esos 4 niveles, pues podría alterar. Lo que pasa es que también tengo que considerar el nivel metamérico de analgesia, anestesia que tengo que alcanzar para ese procedimiento de curación. Entonces hay veces que si necesito un nivel más alto, pues no puedo hacer un bloqueo en niveles muy inferiores, porque va a ser más difícil lograr correctamente ese tipo de bloqueo. Ahora, si los bloqueos que se necesitan son del ombligo hacia abajo, o sea, son anestesias infraumbilicales, sí se pueden utilizar pues cualquiera de esos niveles. Si se ven forzados a tener que pinchar en el mismo nivel, igualmente es muy difícil que hagan coincidir los orificios de dos punciones repetidas y que pudiesen agrandar ese orificio. Pues eso es muy difícil que ocurra. Son consideraciones pues, que tendrán que ver un poco relacionado pues, con la clínica y las características de ese paciente. ¿Qué tal? Vamos a leer una última pregunta que nos pareció muy, muy interesante. ¿Por qué en los niños se puede utilizar agujas de mayor calibre para la anestesia espinal? Por ejemplo, un catéter intravenoso número 24. ¿Qué diferencia hay entre el saco dural del niño y del adulto? Bueno, con toda sinceridad, no tengo experiencia en estudios anatómicos en niños. La mayoría de los cadáveres que hay en un departamento de anatomía son de pacientes ya de una edad avanzada. No tenemos acceso a cadáveres de niños. Entonces, pues por eso no puedo dar respuesta desde los hallazgos que nosotros hemos tenido en el laboratorio. Bueno, por cuestiones de tiempo, nos encantaría seguir respondiendo preguntas, pero bueno, recordemos que en España son muchas más horas que acá, así que muchas gracias a todos los que participaron y preguntaron. En el chat hemos escrito el correo electrónico del doctor para que todas sus preguntas se las puedan mandar por email y concluimos la parte de las preguntas. Ahora pasamos con Juan. Bueno, pues yo aprovecho para despedirme de todos ustedes y pues como el momento que quieran pueden escribirme y consultarme cualquier duda que tengan en relación pues con todos los temas en los cuales nosotros hemos trabajado. Pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Definitivamente, doctor Reina, usted es uno de los grandes maestros latinoamericanos de la anestesia regional y del dolor. Ha sido un honor para nosotros. Definitivamente este tema ha despertado muchas emociones. Imagínense la cantidad de preguntas que han aparecido pues, o que se han hecho, que definitivamente por cuestiones de tiempo no podemos responder y preguntas sumamente interesantes. De verdad, le doy las gracias también a los 171 participantes que se conectaron. Creo que fue el pico de mayor participación a este evento de LASRA en Conexión. Muy agradecidos con todo, con Latinoamérica, en España. Y bueno, esperemos verlo en los próximos eventos de LASRA y ha sido un placer para nosotros haber organizado pues LASRA en Conexión de este mes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado.